Bueno, ¿les parece bien si comenzamos con este tema de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos? La DEA, que tiene una historia muy negra, muy, muy negra por donde se le quiera ver. Una historia que la narrativa, ¿no? De una u otra forma, siempre ha querido plantear como una forma heroica, ¿no? Los buenos, estos personajes quienes se infiltran en las diferentes empresas criminales, espían, sacan información, llevan a cabo detenciones pomposas, decomisos supuestamente históricos y quienes dan su vida en una guerra en la que según su discurso de dientes para afuera, es una guerra que pueden ganar, es una guerra que nunca van a dejar, por supuesto, de luchar. Hay una película, no sé si ustedes se acuerdan, una película llamada Tráfico, de Steve Soderbergh, que es una película que tiene cosas interesantes, sí. Por ejemplo, fue la primera película de cine comercial que se atrevió a poner en como el centro del problema del tráfico de drogas, el consumo de la juventud norteamericana. Y estamos hablando de una película de inicios de siglo, si no mal recuerdo, finales del anterior, ¿no? Y y en esa película hay un personaje, Don Cheadle, que es un actor muy bueno, muy, muy bueno, que es un agente precisamente de la DEA, que por supuesto, ¿no? Está investigando a un multimillonario latino, ¿no? De origen mexicano, de nombre Carlos, quien está casado con esta Catherine Zeta-Jones, ¿no? Y que obviamente pues lava dinero, es el que mueve el tráfico de drogas en California y demás. Finalmente, cuando están a punto de meterlo, digámoslo de esa manera, a la cárcel, matan al testigo que tenía la DEA, ¿no? Se infiltran en sus propios agentes y uno de ellos pues lo envenena, ¿no? Envenena al tipo que tienen detenido. Pero obviamente él pues no se detiene, ¿no? Obviamente él sigue peleando, sigue luchando y deja un micrófono ahora al final en la casa de este hombre lavador de dinero, como dando a entender la película que al final los buenos siempre ganan. Esa siempre ha sido la narrativa por parte de los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. El enemigo es México. Así de sencillo. Lo matizaron durante un buen tiempo en el cual hablaban de los cárteles, cuando ellos son los que crearon los cárteles. Está perfectamente consignado. Mire, ni siquiera es un asunto de opinión. La forma en cómo fueron elaborados, en cómo fueron distribuidos, en cómo fueron estructurados, desde la época de Miguel Ángel Félix, Ernesto Fonseca, Caro Quintero, está perfectamente confirmado cómo todo partió desde el Estado norteamericano, todo se manejó desde el Estado norteamericano. ¿Para qué razón? Pues simple y llanamente, ¿no? Tener al monstruo que pudiera operar las órdenes que desde arriba se le dieran, que pudiera ejecutar los actos que el Estado como tal no quería seguir haciendo, a pesar de tener ya una cola bastante podrida en cuestión de corrupción y de represión. En la década de los 50, por ejemplo, cuando comenzó en nuestro país, incluso antes, pero particularmente en la década de los 40, porque realmente el tema del opio, por ejemplo, es un ejemplo muy palpable, muy, muy palpable, de cómo Estados Unidos ha manejado la droga para sus propias conveniencias. En México usted sabe incluso que a principios del siglo anterior, no de del siglo anterior, hubo una famosa masacre, matanza de chinos, no con el afán de controlar el mercado de opio en Ciudad Juárez, de parte de dos personajes que entraron a la novela negra del narcotráfico en México, que fueron de los primeros a los que la historia ubicó, que era la famosa Nacha Ojazo y Pablotas González. Dos personajes que cuando usted lee un poco más sobre de ellos, pues te das cuenta que desde ahí comienzan a fraguar una historia de mentiras, que en realidad lo que buscan es crear un rostro que sea el que distrae a la población, que te distrae de los verdaderos responsables de todo ello, por la forma sobre todo como operaba el tráfico de opio en ese momento y la forma en la cual, por supuesto, se veían beneficiados, pues de unas flexibles, por no decirle más, unas flexibles opciones de tráfico, ¿no? Amparados incluso en el propio ejército mexicano. Durante muchos años la droga se llevaba a la frontera como si fueran
como si fueran jitomates. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? El control que existiera tal que el narcotraficante, si lo queremos ver así, pues era la persona que sembraba la droga, era la persona que llegaba, la agarraba, se la llevaban con el control del Estado, la pasaban del otro lado, punto y aparte. Y así se vivió durante muchos años. Incluso el famoso León de la Sierra, allá en Sinaloa, fue el primer, digamos así, capo mediático que la prensa y sobre todo el gobierno norteamericano comenzaron a manejar en un momento dado, bajo esta idea o conceptos del narco bueno, del narco que cuida a su comunidad, del narco que deriva, ¿no? En muchas situaciones como una especie de juez. El otro era Juan de Pomuceno, en el caso de Tamaulipas. Eran como que los dos personajes ya que comenzaban a fraguarse muy en el estilo de lo que sucedía con las 5 familias de Nueva York o los otros capos de Chicago, de California, en donde planteas esa imagen hollywoodense que retrata de manera magnífica a Marlon Brando en El Padrino, ¿no? Ese narco padre de familia en un momento dado, pero que sigue siendo un criminal a final de cuentas, pero que desde el origen mismo de la historia te habla de que proviene de la clase obrera, que proviene de la clase baja, porque insisto, a final de cuentas el estigma no puede faltar y la criminalización como tal no puede faltar. La violencia comienza a registrarse ya precisamente en esa década de los 70, cuando comienza a armarse al narcotráfico. ¿Y por qué comienza a armarse el narcotráfico si en realidad siempre fue parte del Estado? Porque también la violencia comienza a ser negocio de alguna u otra forma. Y entonces llega esa época de los 80, ¿no? Una época que marcó en muchos sentidos el derrotero de lo que hoy vivimos. Desde la llegada de Miguel de la Madrid al poder, eh, la misma de Carlos Salinas de Gortari a finales de esa década, pero determinante para poder entender esta dinámica de las agencias estadounidenses, su intervención constante en México, su generación de violencia. Si ustedes revisan la historia, encontrarán que en cuestión de drogas, México no tenía ningún problema ni siquiera en materia de violencia. Déjenme citar, ejemplificar con el cine. Hay películas, no sé si ustedes las vieron, con el gran Arturo Martínez, por ejemplo, ¿no? Que él aparece en una de ellas. Está también, si no mal recuerdo, el Chino Herrera en las mismas. Y hablan de la policía, ¿no? De la Policía Federal, por ejemplo, de nuestro país, eh, creando este prototipo del policía de investigación, del policía que busca, Armando Silvestre aparecía tan por ahí, que busca desentrañar los pormenores de la droga. Eh, no decían la palabra droga, me encantaba, la censuraban precisamente para que en México ni siquiera se hablara de eso. Y de repente te topabas también con otras películas de David Silva, del Güero Parra, de Antonio Badú, quienes personificaban de una u otra manera a ese México profundo, negro, oscuro, en donde los estupefacientes eran una realidad, pero que ejemplificaban lo malo, lo indigno, la falta de principios, de valores. Yo me acuerdo cuando era niño y se hablaba de la marihuana, bueno, no, hombre, había un sujeto ahí por la casa donde su servidor creció, que lo único que hacía el pobre era fumar marihuana y todo el mundo le tenía miedo porque era el que fumaba marihuana. Es decir, esa era la mentalidad que existía antes. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no era un problema. Porque para los mexicanos el consumo de drogas sí se escondía en muchos aspectos, pero nunca llegó a ser un problema que originara la violencia que tenemos. La violencia que tenemos va de la mano de la llegada del neoliberalismo, particularmente con Carlos Salinas de Gortari, particularmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando se entregó la soberanía de este país, cuando las estrategias securitarias eh, fueron dictadas por los Estados Unidos, cuando comenzó a armarse al narcotráfico, porque comenzó a haber disputas entre las élites políticas por el control del negocio. Si ustedes se dan cuenta, la violencia y el narcotráfico va de la mano con el rompimiento de la élite neoliberal. Ese rompimiento del grupo salinista que tenía presencia en el norte, o tiene presencia en lo que es el norte del país, en el control del norte del país, en particularmente Tamaulipas, la cuenca de Burgos, relación con la CIA de Bush y demás por esta gran relación de Salinas con Bush, y la disputa de con los sedillistas. Échele un ojo.
la década, por ejemplo, del gobierno de Salinas, a partir del asesinato de Colosio es un quiebre que nos mete en una espiral de violencia en donde el narcotráfico comienza a ser utilizado para justificar la violencia política que se desarrolla de esas diferencias que se venían presentando desde la mitad prácticamente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que tuvieron su punto culminante con el homicidio de Colosio. Y ahí nos topamos incluso con momentos claves. Por ejemplo, ¿quién es el primer presidente mexicano que le declara la guerra al narco? Carlos Salinas. ¿Quién es el primer presidente mexicano quien habla de narcos? Carlos Salinas. ¿Y por qué razón? Pues comienza a hacerlo por el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. A raíz precisamente de ese hecho, es cuando se empieza a hablar en México ya de una guerra contra los cárteles. Cuando en realidad al cardenal es obvio que no lo mató ni el Chapo ni los Arellano Félix. Están imágenes, hay testimonios de gente que vio a quienes le dispararon al cardenal y ese pretexto de que se confundieron, pues es igual que cuando nos dicen que el Chapo se salió en un carrito de lavandería, ¿no? O sea, de verdad, el coche del cardenal era conocido por todo el mundo. Todo el mundo sabía, hasta los narcos sabían cuál era el coche del cardenal. Y perdón, ni el Chapo ni los Arellano iban a ir en contra de una figura religiosa por sus mismos conceptos que tienen al respecto. Ajá. No tenían esa altura. Después de ese hecho, conocimos entonces al Chapo, conocimos al Güero Palma, conocimos a los Arellano Félix. Sus retratos hablados aparecieron en todos los canales de televisión cuando fue un crimen político, cuando fue un crimen del Estado mexicano en contra de un sacerdote o de una figura religiosa quien tenía pruebas precisamente del vínculo de ese narcoestado como tal. Y no solamente el de Salinas, sino de los Estados Unidos. Había que eliminarlo completamente. ¿Por qué? Porque era una voz que iba a ser disruptiva por el peso de la iglesia en México y en la política internacional, aunque no sé si Juan Pablo II hubiera hecho algo, sinceramente no lo creo, porque Juan Pablo era parte también medular de la consolidación del neoliberalismo. Pero a final de cuentas hubiera sido un problema. Que lo diga la prensa, pues habrá gente que lo cree o no y lo puedes contrarrestar contra la prensa. Pero una sociedad como la nuestra, que lo dijera un sacerdote y de cierta prosapia, sin duda alguna hubiera generado problemas al salinato, que además de todo, ya estaba completamente imbuido en su soberbia, en creerse realmente el todopoderoso de nuestro país y de más allá de las fronteras. Además, recordemos que el cardenal Posadas Ocampo estaba vinculado directamente con otras figuras religiosas, ¿no? Como el cardenal Samuel, que fue determinante, Samuel Ruiz, y con el cardenal Raúl Vera, con los obispos, perdón, usted, con el obispo Samuel Ruiz y con el obispo Raúl Vera, determinantes en lo que fue el levantamiento zapatista del 94. Entonces, ese fue un asesinato político, por donde se le quiera ver, y fue derivado de el manejo del crimen organizado que databa de unos años antes, de los 80. En los 80 en México comenzamos a ver la violencia del narco. Entre ellos decían, particularmente en el estado de Guadalajara, que tenía parte ya muchos años de haberse acostado, el estado de Jalisco, muchos años de haberse acostado con el crimen organizado, pero sus narcotraficantes no eran grandes conocidos, eran simples ejecutores y allá se veía la droga, se veía el lavado de dinero, pues como parte de la ciudad, servía para invertir. ¿Quiénes fueron las familias políticas de Jalisco que se enriquecieron con eso? No fueron la de los campesinos que sembraran en la marihuana, ni mucho menos. Los que se enriquecieron fueron políticos como los Cosío Vidaurri, los que se enriquecieron fueron familias como los de la Torre y muchas otras más, que andan metidas en todo este relajo de lavado de dinero desde hace muchísimos años. Los Sandoval, que llegaron a ser gobernadores, uno de ellos, y muchos otros que están ahí metidos en la política desde hace años en Jalisco y que tienen que ver directamente con el crecimiento de ese mercado en esa entidad, que era la entidad perfecta para mover el tráfico de Sinaloa a México, a Guadalajara y continuar con el mismo, pero ahora ya de manera muy hipócrita, asegurando que habían podido desterrar el problema de Sinaloa, cuando en realidad lo que estaban haciendo era nada más moverlo para darle a tole con el dedo a la gente, así de sencillo,
para hacerle creer a la gente que en realidad se estaba combatiendo ese problema. Y en ese punto es en donde nos topamos, por ejemplo, a la DEA en nuestro país. Una DEA que desde el principio fue el patito feo de las organizaciones de los Estados Unidos, de las agencias, que nace pues para engañar a la gente, para hacerle creer a la gente que realmente estaban combatiendo a la delincuencia organizada, que realmente estaban buscando erradicar la distribución y consumo de drogas, cuando lo que hacen era simplemente una agencia que estaba ahí para engañar al pueblo. Por supuesto, que había agentes que de verdad creían en sus postulados, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Hay gente inocente, gente decente, gente honesta que de verdad dice, sabes que yo sí creo que hay que pelear contra estos porque están matando personas con las drogas, porque están generándonos problemas ya en el país. Cuando la cocaína proveniente de Colombia comienza ya a provocar más y más y más muertes y más adicción, sin duda hay que pelear. Tristemente, estos agentes nunca entienden que están peleando contra su propio gobierno. Ajá, y que va a llegar un momento en el cual su propio gobierno va a decidir hasta aquí. Eso fue lo que pasó en el caso concreto de Enrique Camarena, que acaba de cumplir 40 años de haber sido asesinado por la CIA. Dicho esto por Héctor Berrelés, quien llevó a cabo la investigación y le detuvieron la investigación cuando indagó de más y se topó con un hombre muy cercano a los Bush, ¿no? Que habían sido George Bush el padre, vicepresidente de Estados Unidos, posteriormente presidente y director de la CIA, este hombre Héctor Félix, ¿no? Que aparte tenía vínculos ya con otros actos de la CIA en América Latina. Y se lo decía en la mañana con Pedrero, le decía algo que es tan simple. Si revisamos la descripción que hicieron de las heridas del cadáver de Kiki Camarena, te das cuenta que no puede ser un narco común y corriente el que lleva a cabo esas torturas. Eso tiene que ver directamente, pero directamente, con un asunto que pasa por gente preparada, por el ejército, por ejemplo, de los países, por los agentes de la CIA, que saben torturar muy bien y que saben llevar a cabo acciones de ese tamaño. Entonces, la realidad es que a Camarena, pues, insisto, ni siquiera lo digo yo, y llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque después de este hecho, a Camarena, que matan a Camarena por descubrir, ya lo decíamos, el rancho Veracruz, en donde entrenaban a los contras nicaragüenses y de donde partían a la droga para el norte y las armas para el sur, ¿no? A la DEA, cuando pararon la investigación, le subieron el presupuesto. De repente la DEA se convirtió en una de las agencias preponderantes, protagónicas de los Estados Unidos. La dejaron, por supuesto, llevar a cabo uno de los golpes más significativos, que fue la muerte de Pablo Escobar, para la cual requirió el apoyo de autodefensas, de los otros cárteles, es decir, crearon un grupo de la muerte, un escuadrón de la muerte para cazar a Pablo Escobar, un delincuente que ellos mismos habían creado y se les salió del huacal, ¿no? Y ahí el castigo es que como se le salió del guacal a la CIA, pues metieron a la DEA. Y entonces la DEA se llevó la medalla, como quien dice. Pero la realidad es que todo estuvo perfectamente controlado, como en México. La muerte de Camarena lo que hizo fue corromper completamente una agencia que había nacido para engañar al pueblo, había nacido para taparle el ojo al macho, dirían por ahí las abuelas y los abuelos, y que de repente se dieron cuenta que podía ser utilizada para controlar también el negocio. No solamente el caso de la CIA, sino también la DEA como tal, y le empezaron a meter la lana en un momento dado. Y a partir de ahí la DEA se ha convertido realmente en un problema más que en una solución. Y en un problema para nosotros, para los países a los cuales intervienen, con los cuales se involucran, con los cuales, por supuesto, eh, boicotean, con los cuales generan inestabilidad, en los cuales generan violencia, en los cuales infiltran a las diversas dependencias y en los cuales aplican una estrategia securitaria desde hace mucho tiempo que tiene consigo beneficiar a los señores de la guerra, aquellos que ganan mucho dinero con los conflictos bélicos, que tiene como finalidad generar violencia que genera una inestabilidad en los países y los gobiernos con los cuales no estás de acuerdo en su tesis política, en su forma de gobernanza y en su ideología en materia de cambios y medidas. A final de cuentas, por eso le ponía el ejemplo del Tratado de Libre Comercio. La pérdida de la soberanía fue total, total con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esa pérdida de soberanía comienzas a tratar de recuperarla poco a poco de la mano del obradorismo, de la mano precisamente del claudismo, y de repente te topas con que la DEA presiona por todos lados. López Obrador les puso un alto, pero nunca dejaron de presionar. Y ahora con Claudia van a intentar de nueva cuenta entrar hasta donde puedan, con el pretexto precisamente de que México
no puede con el tema de las drogas. Ese es el gran pretexto y la gran narrativa que llevan a cabo y que ahora con este señor Terry Cole como nuevo director de la misma, pues intentarán profundizarlo por donde se le quiera ver. Cole es un viejo halcón, es un tipo que tiene muchos años en la agencia y estaba retirado. Es un tipo que ha viajado en diferentes países, México, Colombia, que conoce muy bien el tema del fentanilo y que sabe la verdad de esa guerra que dentro de la DEA, varios agentes lo han dicho, es una guerra perdida. Recuerdo mucho las declaraciones de quien es considerado, por cierto, el agente de la DEA más corrupto, así lo tituló la misma prensa, la prensa norteamericana, déjeme decirle, así calificaron a este hombre nada más ni nada menos que llamado José Irizarry, ¿no? José Irizarry, quien fue calificado como el agente más corrupto en la historia de la DEA, ¿no? Y que en declaraciones a la prensa advirtió que se había convertido en otro hombre al conspirar con los cárteles colombianos para crearse un estilo de vida lujoso con autos deportivos, joyas, en fin. Pero hay dos declaraciones de él que me llaman mucho la atención. La primera cuando dice, pues me di cuenta que los jefes lo hacían. Me di cuenta lo que hacen los jefes de la DEA, la forma como los jefes de la DEA utilizan precisamente todo el negocio del narcotráfico, del mercado de las drogas. Y la segunda declaración cuando señala, es una guerra perdida, dice. Y todos en la DEA sabemos que es una guerra perdida. ¿No? Entonces, eso te demuestra lo que pasa al interior de esa agencia. La corrupción, desde dónde viene. ¿Y por qué? Porque ellos se dan cuenta que de lo que se trata es hacer dinero, que de lo que se trata es generar millones y millones y millones de la mano de un mercado de las drogas cuya violencia está en México, principalmente. Y para ellos está bien que esté en México. ¿Por qué? Porque para ellos México es desechable. Para este señor Terry Cole, México es desechable porque el culpable es México. El culpable de que nosotros tengamos un problema de adicción es México, porque de México se manda la droga, que nos pervierte, que nos afecta, que daña la palabra de Dios, que de una u otra manera nos evidencia. No son nuestros agentes corruptos, no son nuestras políticas económicas, no son nuestra industria farmacéutica, no es nuestro sistema financiero, no son nuestras empresas armamentísticas, no es que en México manden el fentanilo y acá lo cortemos con productos mucho más graves como medicina veterinaria, no es que aquí los agentes aduaneros dejen pasar lo que sea, no es que aquí los policías se estén chupando el dedo y permitan la venta por todos lados, no es que te vendan a través de las redes sociales y que no haya nadie que ponga punto final desde esas redes sociales para impedir esas ventas cuando lo podían hacer muy fácil. No es, por supuesto, que te llegue a las escuelas, no es que sea con aplicaciones, con las aplicaciones también podrían poner reglas al respecto. No es así. Es porque en Sinaloa alguien en su cocina con salsa valentina y una chela está cocinando el fentanilo.